Bienvenidos una vez más a nuestro rincón favorito de la red, donde desmenuzamos los dramas, los romances y todos los secretos que se esconden detrás de las cámaras de las series que nos roban el sueño. Espero que estén listos para un vídeo explosivo, lleno de salseo y teorías conspirativas, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando nuestras cabezas durante mucho tiempo, los romances fallidos de Kerem Bürsin. Y lo que es aún más jugoso, vamos a analizar si Hande Erçel, la talentosa y bellísima actriz, podría tener algo que ver con esta situación sentimental. Antes de que nos metamos de lleno en este drama digno de una telenovela, les quiero pedir un favor gigante. Si les gusta el contenido que hacemos aquí, si disfrutan descubriendo todos los detalles de las series turcas, si quieren ser los primeros en enterarse de los chismes más jugosos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. Hoy vamos a analizar la posible influencia de Hande en los romances fallidos de Kerem. Para ello vamos a repasar algunas de las series más importantes en las que Kerem ha participado, y también la innegable química que demostró con Hande en la exitosísima Sen Kalkap. ¿Será que la intensidad de ese romance traspasó la pantalla? ¿Será que la sombra de ese amor platónico ha dificultado sus relaciones posteriores? Prepárense porque vamos a diseccionar cada detalle. Empecemos por una de las primeras series que catapultó a la fama a Kerem, Güneş ve Beklerken. Esta serie, un drama juvenil que se emitió entre 2013 y 2014, narra la historia de Demet, una madre soltera que se muda con su hija Zeynep a Estambul. Allí Zeynep se enamora de Kerem Sae, un chico rebelde y problemático interpretado, obviamente por Kerem Bürsin. La serie es un torbellino de emociones, con amores adolescentes, rivalidades escolares y secretos familiares. ¿Por qué la mencionamos aquí? Porque aunque Kerem no tuvo un romance público con su CEO protagonista en ese momento, esta serie marcó el inicio de su carrera y su transformación en un galán turco. Sentó las bases para los roles románticos que vendrían después. Además, es interesante observar cómo su imagen de chico malo, pero con un corazón de oro, comenzó a definirse en esta etapa. Esta dualidad, la combinación de rebeldía y sensibilidad, se convertiría en una constante en sus interpretaciones posteriores, lo que le valdría el cariño del público y lo consolidaría como un actor capaz de transmitir una amplia gama de emociones. Profundizando un poco más en Güneş ve Beklerken, es importante destacar el impacto que tuvo en el público adolescente. La serie abordaba temas relevantes para esta franja de edad, como la identidad, la amistad, el primer amor y la búsqueda de la aceptación. La interpretación de Kerem como Kerem Sae, un joven atormentado por su pasado familiar y con dificultades para expresar sus sentimientos, resonó con muchos jóvenes que se sentían identificados con sus problemáticas. Además, la dinámica entre su personaje y el de Zeynep, interpretada por Yağmur Sepsin, era explosiva y adictiva. Su relación estaba llena de altibajos, de malentendidos y reconciliaciones, lo que mantenía a los espectadores enganchados a la pantalla. Aunque no hubo un romance real entre Kerem y Yağmur fuera de la pantalla, la química que lograron construir en la serie fue fundamental para el éxito de la misma y para el despegue de la carrera de ambos. Luego llegó Şeref Meselesi, un drama familiar lleno de intriga y pasión. En esta serie Kerem interpreta a Yiğit Kalp Concedilla, un hombre ambicioso y sin escrúpulos que busca vengar la muerte de su padre. La trama gira en torno a la lucha por el poder, las traiciones y los amores prohibidos. Si bien esta serie no es puramente romántica, el personaje de Kerem se involucra en varias relaciones complejas y apasionadas. Aunque tampoco se le vinculó sentimentalmente con ninguna de sus CEO protagonistas en esta ocasión, la intensidad de sus interpretaciones dejó claro su talento para transmitir emociones fuertes y creíbles, algo fundamental para construir química en pantalla. Es como si estuviera perfeccionando su arte para el gran momento que estaba por llegar. En Şeref Meselesi, Kerem demostró su versatilidad como actor, interpretando a un personaje mucho más oscuro y complejo que los que había interpretado anteriormente. Yiğit Kalp Concedilla era un hombre atormentado por su sed de venganza, capaz de hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Esta interpretación le permitió a Kerem explorar nuevas facetas de su talento y consolidarse como un actor capaz de asumir roles desafiantes. Analizando más a fondo las relaciones de Yiğit en Şeref Meselesi, vemos que están marcadas por la desconfianza y la manipulación. Su principal interés es la venganza y las mujeres que se cruzan en su camino son, en muchos casos, utilizadas como peones en su juego. Sin embargo, también se vislumbran momentos de vulnerabilidad y de arrepentimiento,
lo que humaniza al personaje y lo hace más atractivo para el público. La capacidad de Kerem para transmitir esta dualidad, la combinación de frialdad y pasión, es lo que le valió el reconocimiento de la crítica y lo consolidó como uno de los actores más prometedores de su generación. A pesar de no haber tenido un romance público durante este proyecto, la experiencia le sirvió para afinar sus habilidades interpretativas y prepararse para el papel que cambiaría su vida. Y entonces llegamos al plato fuerte, Senkalkam. Aquí es donde la magia ocurrió. Esta comedia romántica, protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, se convirtió en un fenómeno mundial. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial, pronto se transforma en un amor verdadero y apasionado. La química entre Kerem y Hande era innegable, palpable, electrizante. No solo dentro de la pantalla, sino también fuera de ella. Los rumores de un romance entre los dos actores se dispararon desde el principio, y finalmente confirmaron su relación, para deleite de sus fans. Su amor parecía sacado de un cuento de hadas, viajes románticos, demostraciones públicas de afecto, y una complicidad evidente en cada aparición pública. Era la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para los seguidores de la serie. La intensidad de su relación era tal que, para muchos, se convirtió en la vara con la que medir todas las relaciones posteriores de Kerem. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural, generando una legión de fans en todo el mundo que se autodenominaban Anker. La pareja se convirtió en un referente de estilo, y sus looks y outfits eran imitados por miles de personas. Su influencia se extendió también a las redes sociales, donde contaban con millones de seguidores que seguían de cerca cada uno de sus pasos. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia sorprendió y entristeció a sus fans, que no entendían qué había pasado. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, pero las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, otros a la presión mediática, y otros, más osados, incluso insinuaron la presencia de terceras personas. Lo cierto es que la pareja que parecía indestructible, se desmoronó ante nuestros ojos. La ruptura de Anker fue un golpe duro para sus fans, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción, y muchos se negaban a creer que la relación había terminado. La presión mediática a la que fueron sometidos ambos actores tras la ruptura fue intensa, y ambos optaron por mantener un perfil bajo durante un tiempo. Y aquí es donde entra la pregunta clave: ¿cómo ha afectado esta relación a los romances posteriores de Kerem? Después de su ruptura con Hande se le ha vinculado con varias mujeres, pero ninguna de esas relaciones ha llegado a consolidarse. ¿Será que la sombra de Hande es demasiado grande? ¿Será que Kerem aún no ha podido superar esa relación? ¿O será que simplemente no ha encontrado a la persona adecuada? La sombra de Hande es un factor que no se puede ignorar. La relación fue tan pública y mediática que es difícil para cualquier otra mujer competir con esa imagen idealizada. Los fans siguen recordando a Anker con nostalgia, y cualquier posible pareja de Kerem es automáticamente comparada con Hande. Esta presión constante puede ser abrumadora y dificultar el desarrollo de una relación normal y saludable. Es innegable que la relación entre Kerem y Hande fue muy intensa y pública. Su química era palpable, su amor parecía verdadero. Es posible que esa intensidad haya creado unas expectativas muy altas en las relaciones posteriores de Kerem. Es difícil competir con una imagen tan idealizada, con un romance que se vivió tanto dentro como fuera de la pantalla. Además, la presión mediática y la constante comparación con Hande pueden haber sido un factor determinante en el fracaso de sus relaciones posteriores. La idealización de la relación con Hande también puede haber afectado la percepción que Kerem tiene del amor. Es posible que esté buscando una conexión similar, una química igual de intensa, lo que puede llevarlo a descartar relaciones que, aunque prometedoras, no cumplen con esas expectativas idealizadas. Otro factor a considerar es la propia personalidad de Kerem. Es un hombre muy reservado en lo que respecta a su vida personal. Tal vez, después de la intensa exposición mediática que vivió con Hande, haya decidido ser más cauteloso y proteger su intimidad.
Esto podría explicar por qué sus relaciones posteriores han sido más discretas y menos duraderas. La decisión de mantener un perfil más bajo en su vida personal puede ser una estrategia para protegerse del escrutinio público y evitar repetir la experiencia de la intensa presión mediática que vivió con Ande. También es importante recordar que en la vida, las cosas no siempre salen como queremos. A veces las relaciones simplemente no funcionan, por más que haya amor y buena voluntad. Es posible que Kerem simplemente no haya encontrado a la persona adecuada después de Ande. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre, y eso no significa que haya algo malo en él o en las mujeres con las que ha salido. La vida amorosa es un camino lleno de altibajos, y es posible que Kerem esté en un proceso de aprendizaje y crecimiento personal. Ahora bien, miremos otra serie, Jakob Seversen. En esta serie Kerem interpreta a Ateş Arkal, un hombre que ha vivido en el extranjero durante muchos años y que regresa a Turquía para hacerse cargo de sus hermanos huérfanos. Allí conoce a Leyla, una joven estafadora que se hace pasar por niñera. La serie es una comedia romántica con toques de drama, y la química entre Kerem y Afsanur Sancaktutan, su CEO protagonista, fue muy comentada. Aunque no hubo confirmación oficial de un romance entre ellos, muchos fans especularon sobre la posibilidad de que hubiera algo más que amistad. Sin embargo, como sabemos, esas especulaciones no llegaron a concretarse. ¿Por qué menciono esta serie? Porque demuestra que Kerem sigue teniendo la capacidad de generar química en pantalla, incluso después de su relación con Ande. Esto sugiere que el problema no es su incapacidad para conectar con otras actrices, sino más bien la dificultad de encontrar una relación que funcione a largo plazo. Quizás simplemente está buscando algo diferente, algo que vaya más allá de la pasión y la atracción física. La química con Afsanur en Jakob Seversen demuestra que Kerem sigue siendo un actor carismático y atractivo, capaz de generar interés en el público por sus relaciones en la pantalla. Sin embargo, la falta de confirmación de un romance real sugiere que Kerem está siendo más selectivo en sus relaciones personales y que está buscando algo más que una simple conexión física. En definitiva, la cuestión de si Ande es culpable de los romances fallidos de Kerem es un tema complejo y multifacético. No hay una respuesta fácil ni definitiva. Es posible que su relación haya tenido un impacto en sus relaciones posteriores, pero también es importante considerar otros factores, como la personalidad de Kerem, la presión mediática y simplemente el azar. Culpar a Ande de forma directa sería injusto y simplista, ya que las relaciones humanas son complejas y están influenciadas por una gran cantidad de factores. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, es evidente que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel marcó un antes y un después en la vida sentimental del actor. La intensidad de su romance, la exposición mediática y las altas expectativas creadas por sus fans pudieron haber influido en sus relaciones posteriores. Sin embargo, también es importante considerar otros factores, como la personalidad de Kerem y la complejidad de las relaciones humanas. Al final, no podemos culpar a Hande de los romances fallidos de Kerem, ya que se trata de una combinación de circunstancias y decisiones personales. La vida amorosa de Kerem sigue siendo un misterio, y solo el tiempo dirá si encontrará a la persona adecuada con la que construir una relación duradera. Y eso es todo por hoy, mis queridos amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de salseo sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande es culpable de los romances fallidos de Kerem? ¿O creen que hay otros factores en juego? Queremos saber su opinión. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre series turcas. Si les gustó, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.